En este infográfico vamos a ver algunas propiedades importantes de los lazos o puentes de hidrógeno. Estos lazos o puentes de hidrógeno son esencialmente uniones entre dos átomos que no son covalentes. Las uniones covalentes son aquellas que intercambian un electrón, como se ve en química. Pero aquí este tipo de unión hace que dos moléculas se peguen, digamos, la una a la otra, pero ese lazo se puede reemplazar y romper fácilmente, digamos. En este caso tenemos un puente de hidrógeno entre dos moléculas de agua y vemos esencialmente el oxígeno, tiene dos hidrógenos a su lado y el oxígeno resulta que le gusta llevarse los electrones más tiempo a su casa que al hidrógeno. Y como tal, entonces los electrones están más tiempo ahí y el efecto neto es que es como si el oxígeno tuviera una carga negativa. Por otro lado, como los electrones están más tiempo en el oxígeno, el hidrógeno pierde un poco su carga negativa y se vuelve parcialmente positivo. Entonces hay una, digamos, pequeña carga negativa en el oxígeno y una carga un poco más pequeña positiva en el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa cuando dos moléculas de agua están cerca la una a la otra? Lo que hacen es que la parte negativa, es decir, el oxígeno, y la parte positiva se atraen. Y al atraerse genera una unión que es relativamente fuerte, digamos, a la escala nano, ¿no? Esto es lo que causa una de las propiedades sorprendentes del agua y es que sea líquida a temperatura ambiente. Entonces, si agarramos, por ejemplo, el nitrógeno, el gas nitrógeno, o el gas oxígeno, que son los componentes principales del aire, por ejemplo, el gas oxígeno tiene dos moléculas, dos átomos, la molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno, cada uno con peso 16 y es un gas. Pero entonces en el colegio nos dijeron que las moléculas entre más livianas, más chance de ser un gas que de ser un líquido. Si miramos el peso de la molécula de agua, son el peso del oxígeno, que son 16, y dos hidrógenos, cada uno pesa 1 en unidades atómicas. Entonces tenemos un total de 18 para el agua, y el agua siendo de 18 versus el oxígeno 32, el agua es líquida y el oxígeno es gaseoso. Eso va en contra de lo que nos enseñaron en el colegio. Y la razón principal es que el agua es muy rara desde esa perspectiva porque estos puentes de hidrógeno hacen que se mantenga líquida inclusive a temperatura ambiente. Vamos a hacer lo mismo con el nitrógeno, también es mucho más pesado que el agua, pero sigue siendo un gas, mientras que el agua es un líquido. Entonces estos puentes de hidrógeno son los que juntan las moléculas de agua y hacen que sean esencialmente un líquido. En el caso del agua, tenemos que este enlace entre dos moléculas de agua es relativamente fuerte y mantiene las moléculas de agua en una sola masa, digamos, que es el volumen de agua, pero el enlace cambia de una molécula a otra. Entonces, así como se forma con esta molécula que está aquí en el caso, en este caso con su vecino ahí a la izquierda, puede romperse rápidamente pero inmediatamente después se pega con otra molécula de agua. Entonces, son haces que siempre están cambiando. En el caso en el cual se quedan con esa misma molécula, es cuando el agua se vuelve hielo, esencialmente, se cristaliza. Y no sé si se fijan aquí el ángulo entre estas moléculas.
este ángulo es más o menos de 110, 120 grados y eso hace esos patrones hexagonales que vemos en los copos de nieve. Es ese ángulo el que vemos ahí que genera todos esos patrones tan bonitos en el agua cristalizada, digamos. Entonces, ¿por qué son importantes estos lazos de hidrógeno? Los vamos a ver en muchas cosas durante el curso, pero en el caso particular del ADN, estos lazos son justamente los que juntan. Aquí tenemos una cadena de ADN, aquí tenemos la otra, y esas dos cadenas se juntan aquí en cada uno de estos puntos. Tenemos lazos o puentes de hidrógeno. Si se fijan, la adenina y la timina tienen solamente dos puentes de hidrógeno entre ellos, mientras que la guanina y la citosina tienen uno, dos y tres puentes de hidrógeno. Entonces es una unión un poco más fuerte, digamos. Entonces, esa unión que normalmente en el contexto del agua se hace y se deshace todo el tiempo, el contexto del ADN, esa unión se mantiene. Y es lo que hace que el ADN en gran parte se mantenga como una sola molécula, digamos.